Bueno, Andrea, buen día. Andrea es, Buenos días. para los alumnos de la Cátedra B de Derechos Humanos de la UNT, Andrea es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la UBA, estuvo a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, fue vicedirectora del Centro de Estudios Legales del CELS y trabajó en el área de cooperación en el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Hoy es subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos. Andrea tiene la mirada, para ser claro y preciso, digamos, de los dos lados del mostrador. Litigó en contra de las vulneraciones de derechos humanos producidas por el Estado argentino y hoy es funcionaria pública. O sea, tiene una mirada muy, muy amplia sobre la materia. Entonces, muy interesante, digamos, porque tiene las dos perspectivas. Y para ustedes que son alumnos de la cátedra, es como interesante también conocer cómo funciona el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Ustedes saben que nuestro sistema regional tiene dos órganos, la Comisión y la Corte, pero no quiero hablar yo. Quiero empezar a hacerle la primera pregunta a Andrea, que es, ¿qué te parece que le debe la democracia argentina a los sistemas de protección internacional, en tu opinión? Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un placer participar en esta clase. Bueno, en primer lugar, yo creo que el Sistema Internacional de Protección fue una de las razones por las cuales recuperamos la democracia, ¿no? Entonces, ¿qué le debe la democracia? Justamente le debe haberse recuperado, porque el trabajo del movimiento de derechos humanos durante la dictadura, tanto en la OEA como en Naciones Unidas, en la ex Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue fundamental para empezar a derribar la dictadura. O sea que en primer lugar el trabajo y el acompañamiento de los sistemas de protección, el acompañamiento al movimiento de derechos humanos en Argentina fue fundamental para poder recuperar la democracia. Luego, recuperada la democracia, el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos fue fundamental también para recuperar el proceso de justicia. El proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura tuvo idas y vueltas, altas y bajas, avances y retrocesos, y cada vez que hubo un retroceso fue el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos el que ayudó a recuperar la senda de la justicia. Entonces yo creo que en primer lugar le debemos al Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos el actual proceso de memoria, verdad, justicia y reparación que Argentina tiene por los crímenes de lesa humanidad y del que tenemos que sentirnos orgullosos. El modelo que Argentina tiene en materia de memoria, verdad, justicia y reparación es un modelo muy importante a nivel mundial, porque Argentina pudo hacer justicia con las leyes vigentes al momento de los hechos, por los tribunales vigentes al momento de los hechos, no hubo comisiones especiales, no hubo leyes especiales, hay una política de reparación muy importante hacia las víctimas y los familiares, y todo ello fue orientado en los estándares internacionales de protección de derechos humanos. O sea que en primer lugar, nuestro proceso de memoria, verdad y justicia se explica, por supuesto, por la lucha del movimiento de derechos humanos, por los familiares, por las víctimas, por los organismos de derechos humanos, pero fundamentalmente también por el acompañamiento del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Y después diría que nuestra democracia, muy débil al principio, con los alzamientos militares, y muy frágil, fue cobrando fuerza también gracias al acompañamiento del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, tanto el Sistema Interamericano como el Sistema Universal, que estuvieron acompañando el fortalecimiento del Estado de Derecho, orientando reformas institucionales para ayudar a que nuestra democracia sea cada vez más sólida. O sea que creo que le debemos mucho, ¿no? La democracia le debe mucho al sistema internacional y se debe fundamentalmente a que el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos no es solamente un sistema
que funciona cuando hay dictaduras. Por supuesto, cuando hay dictaduras es muy importante que haya organismos internacionales de protección que estén denunciando, denunciando ante la comunidad internacional lo que está pasando, por supuesto. Pero también el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos funciona en las democracias, ¿no? Y esto es importante advertirlo, porque en todos los contextos hay violaciones de derechos humanos, ¿no? Las violaciones de derechos humanos no son exclusivas de gobiernos dictatoriales, lamentablemente, siempre se cometen violaciones de derechos humanos. Y lamentablemente, muchas veces los sistemas internos de protección tampoco funcionan, porque la justicia es lenta, porque las leyes no están adecuadas a la normativa internacional, porque hay prácticas políticas que son defectuosas. Entonces siempre es correcto y adecuado y siempre suma que existan mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para acomodar aquellas cosas que están funcionando mal. Si volvemos a la historia, digamos, la verdad es que la comisión tuvo un rol central, digamos, en su momento, digamos, cuando la dictadura arreciaba en la Argentina, un poco haciendo memoria, me interesaría que le contes a los alumnos algunas de las prácticas, de las buenas prácticas que tiene la comisión y la que tuvo en ese momento en la Argentina cuando visitó este país. Y uno de los lugares a los que llegó fue esta provincia, que lamentablemente el 10% de los desaparecidos registrados en la Argentina pertenecen a nuestra provincia. Pero bueno, me interesaría que contés cómo es esa práctica de llegar al lugar, los famosos informes in situ, pero no se llaman así, son in loco, pero no importa, digamos. Para que le cuentes cómo... Sí, la Comisión Interamericana tiene un rol político muy importante, porque es un organismo cuasi judicial, no es un organismo judicial enteramente como la Corte Interamericana. Nuestro sistema interamericano de protección de derechos humanos tiene dos organismos, como ustedes saben, la Comisión y la Corte Interamericana. Y si bien es muy importante el mecanismo de protección litigioso, el mecanismo de peticiones individuales, que es muy importante y que involucra a la Comisión y a la Corte Interamericana, también es muy importante el rol político que tiene la Comisión Interamericana, que es el rol de promoción que tiene, que no es solamente un rol de protección. La Comisión Interamericana está conformada, ustedes saben, por 7 miembros, que no necesariamente son abogados, y eso también define la práctica de la Comisión. La Comisión tiene una función política, además de la contenciosa, que es la que le permite analizar la situación de derechos humanos en la región de manera general, no ante una denuncia o una petición individual. Puede analizar qué está pasando en general con la libertad de expresión, puede analizar qué está pasando en general con las personas privadas de libertad, puede analizar qué está pasando en general con la discriminación hacia, no sé, grupos minoritarios, afrodescendientes, minorías sexuales, porque tiene un rol de promoción que se le asigna, porque es un órgano permanente de la OEA, más allá del sistema de peticiones individuales. En ese marco, la Comisión tiene distintas prácticas, ¿no?, que están contempladas tanto en la Convención Americana como en el reglamento de la Comisión. Por ejemplo, puede hacer visitas in loco. ¿Qué significan las visitas in loco? Que en nuestro país fue muy importante la visita in loco del 79. Es visitar un país, ¿no? Y la Comisión en pleno visita un país, por supuesto necesita el acuerdo del país receptor, y constata qué está pasando con la situación de derechos humanos en ese país. A veces esa visita tiene que ver con una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos que se advierte, como en el caso de Argentina durante la dictadura, pero a veces esa visita tiene que ver con una situación institucional delicada, débil, y esa visita puede ser considerada por el país como un apoyo, ¿no? No necesariamente como una visita de denuncia o de crítica. La visita de la Comisión Interamericana muchas veces ha ayudado a los países a resolver situaciones institucionales muy delicadas, de debilidad política de los gobiernos. Entonces no necesariamente tiene que ser vista como una visita de denuncia. En esa visita la Comisión recibe a la sociedad civil, se encuentra con los gobiernos, con los funcionarios, visita distintas regiones del país y luego elabora un informe.
¿no? En Argentina el informe de la visita in loco del 79 fue muy importante, ese informe secreto, ¿no? El informe prohibido, porque la dictadura lo prohibió su difusión, sin embargo logró filtrarse. Los activistas de derechos humanos, entre ellos los fundadores del CELS, lograron filtrar copias de ese informe y distribuirlo a la sociedad, en la sociedad argentina. Y eso también fue muy importante porque la sociedad pudo conocer qué estaba pasando. A pesar de la censura que había en la prensa en ese momento, el informe de la Comisión Interamericana fue muy importante para difundir lo que estaba ocurriendo. Digo entonces que la Comisión puede hacer visitas in loco a los países, pero también puede celebrar audiencias sobre la situación general. La Comisión en sus periodos de audiencia, en su periodo de sesiones, puede celebrar audiencias sobre la situación general de derechos humanos en un país, o sobre la situación de determinada problemática, ¿no? Puede celebrar audiencias sobre qué está pasando en los neuropsiquiátricos en la región, cuáles en general las políticas antiterroristas en la región. Puede celebrar audiencias temáticas, y esas audiencias son muy importantes también para ilustrar a la Comisión Interamericana y diría a la comunidad en general sobre lo que está pasando con una determinada problemática o en un determinado país o con un determinado derecho. En esa función de promoción y en esa función política, la Comisión tiene relatorías temáticas, que también son las que supervisan, monitorean lo que está pasando en determinadas problemáticas. La Comisión Interamericana tiene actualmente una relatoría de libertad de expresión, una relatoría de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tiene relatorías de personas privadas de libertad, de trabajadores migrantes, de afrodescendientes, de minorías sexuales, aquellas problemáticas que se consideran más importantes, que requieren, que tienen más desafíos por delante. La Comisión designa relatores especiales que tienen esa función específica, ¿no? De ir monitoreando esas problemáticas, elaborar documentos, hacer publicaciones, llevar adelante eventos, visitar países, etc. Como vemos entonces, las funciones políticas de la Comisión Interamericana son muy, muy importantes, y no son poca cosa, ¿no? El sistema interamericano de derechos humanos tiene justamente esa riqueza, que no se limita a la función contenciosa, ¿no? Como tal vez ocurra en otras regiones, donde el sistema de protección está fundamentalmente basado en las peticiones individuales, en la tramitación de casos. Y esto ha sido muy importante para muchos de nuestros países, esta función política de la Comisión Interamericana. Y no solamente, esto lo digo desde el rol, digamos, que tuve desde la sociedad civil, esto también es muy importante para los gobiernos. Este rol político que la Comisión Interamericana tiene es muy importante para los gobiernos, para acompañar políticas de gobierno. Cuando los gobiernos muchas veces quieren impulsar políticas de derechos humanos, a veces se encuentran con obstáculos políticos, a veces porque no logran los consensos políticos para avanzar y lograr determinadas legislaciones, obstáculos jurídicos que tienen nuestros países. Por ejemplo, no sé, Argentina tiene un sistema federal. Para el Estado federal a veces es muy importante, es muy difícil llegar a todas las provincias y garantizar estándares comunes de derechos humanos en todas las provincias por el sistema federal. Entonces, el acompañamiento del sistema internacional, interamericano o internacional es muy importante, porque como ustedes saben, el Estado es uno solo frente a los organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, cuando la Comisión Interamericana o cuando el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas establecen recomendaciones, esas recomendaciones tienen que ser cumplidas en todo el país, no solamente no es solamente vinculante para las autoridades federales. Entonces es muy importante el acompañamiento del sistema internacional de protección de derechos humanos, incluso también para los gobiernos que quieren cumplir derechos humanos, ¿no? No, por supuesto, no para los gobiernos que quieren violar, pero sí para los gobiernos que quieren cumplir, y ayuda a garantizar estándares comunes, ayuda a impulsar políticas que sean políticas de Estado, no solamente políticas de un gobierno, políticas de Estado. Andrea, y desde tu perspectiva de litigante, no en el rol de funcionaria, sino en el rol anterior, de litigante por la sociedad civil, digamos, y como defensora de derechos humanos,
¿cuál es tu perspectiva del comportamiento en términos generales de los gobiernos provinciales con respecto al cumplimiento de determinadas mandas de la Comisión? Y si hay una comprensión real, digamos, de la responsabilidad estatal en esta materia. Porque yo advierto que yo personalmente advierto que muchos instrumentos son como incomprendidos cuando bajan al territorio, para ponerlo en palabras prácticas, ¿no? Incluso en el propio terreno judicial. No sé cuál es tu perspectiva de eso. Yo tengo la misma perspectiva que tenía como litigante, que la tengo ahora como funcionaria, ¿no? Porque en primer lugar, digamos, yo como funcionaria no me olvido de mis principios, y si estoy en este lugar en donde tengo que defender al Estado, es con la misma perspectiva que tenía antes. Nosotros, por lo menos desde esta gestión, asumimos la defensa del Estado a favor de los derechos humanos. El Estado no defiende violaciones de derechos humanos. Este gobierno no defiende violaciones de derechos humanos, por lo tanto, mi visión desde este rol que me toca cumplir, que es la defensa del Estado ante los organismos internacionales de derechos humanos, parte de la concepción de que las violaciones de derechos humanos son indefendibles, ¿no? Y la mejor forma de defender los intereses del Estado es admitir violaciones de derechos humanos, reconocer la responsabilidad cuando se está frente a violaciones de derechos humanos. Nosotros no litigamos casos indefendibles, ¿no? Litigamos casos en donde estamos enfrentados con una violación de derechos humanos. Y en ese caso reconocemos la responsabilidad, nos allanamos, buscamos soluciones amistosas, en fin. Por eso no tengo como doble estándar, ¿no? Desde mi mirada de litigante y ahora como de la mirada de funcionaria. Y en cuanto a la visión que tengo de la perspectiva de las provincias y qué está pasando a nivel provincial, yo creo que es dispar, no se puede generalizar. Realmente hay provincias, y ahora lo veo mucho más como funcionaria, hay funcionarios provinciales que están muy dispuestos a cumplir, a respetar. Nos ha pasado que hemos trasladado denuncias que hemos recibido donde tienen que ser respondidas por las autoridades provinciales, y hay por un lado, un conocimiento muy fuerte de cómo funciona el sistema internacional, hay un compromiso muy fuerte, hemos resuelto muchos casos con el apoyo de autoridades provinciales que se han allanado, que han buscado soluciones. Se nota mucho, y diría que es dispar, no se puede generalizar. Hay provincias que tienen menos formación, que no recibimos respuestas, pero no me gustaría generalizar. Yo creo que Argentina sigue siendo en general, a nivel regional, uno de los países más avanzados, ¿no? En cuanto al conocimiento del sistema internacional por parte de los funcionarios políticos y judiciales, y no solamente a nivel federal, sino también a nivel provincial. Hay que seguir trabajando, hay que seguir capacitando, hay que seguir formando, hay que seguir sensibilizando, pero me parece que seguimos siendo un país, digamos, donde hay bastante formación, las facultades de Derecho tienen mucha formación, el tema de derechos humanos es parte de la currícula que se pide para ser juez o jueza, de modo que vamos bien, tenemos que seguir trabajando, ¿sí? Es muy importante el trabajo articulado a nivel federal y provincial. Los casos no se resuelven solo desde la centralidad de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En muchos casos, hemos resuelto hace poco un caso muy importante de un tema de violencia doméstica ocurrido en la provincia de Mendoza, en donde la provincia de Mendoza, que se había litigado ante el Comité de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, y la provincia de Mendoza inmediatamente buscó solucionar el caso, y se llegó a un acuerdo muy importante que involucra compromisos de la provincia y del Estado federal, y puedo dar muchísimos ejemplos realmente que nos pueden mostrar que ese es el camino, ¿no? También han transcurrido casos que tienen que ver con situaciones provinciales, y gracias a ese acuerdo, a esa búsqueda de una solución, las provincias llevaron adelante reformas normativas, ¿no? Puedo dar el ejemplo de Santa Fe y la reforma procesal penal que llevó adelante la provincia de Santa Fe, que fue muy importante porque el Código Procesal de Santa Fe era
antiquísimo, era súper escrito, súper inquisitorio, y gracias al litigio de casos internacionales, la provincia de Santa Fe modificó finalmente ese código procesal, que era una vergüenza. Entonces, la verdad es que tenemos mucho camino transitado y por supuesto muchos desafíos, pero no me gustaría generalizar porque la situación es muy dispar. Hay provincias realmente que entienden, y vía gobiernos provinciales más allá de los cambios políticos, que Sí. hay gobiernos provinciales que entienden cómo les sirve el sistema internacional de protección. Porque esto es importante, el sistema internacional de protección no es algo contra los gobiernos, es algo que puede ayudar a los gobiernos a impulsar reformas políticas. Y hay muchos gobiernos provinciales que así lo han entendido, incluso diría que muchos superiores tribunales de las provincias así lo han entendido. Tenemos ejemplos muy interesantes de articulación, no solo con los gobiernos provinciales, sino con las autoridades máximas de los poderes judiciales de las provincias. Así que me parece que hay un camino transitado y hay un camino por transitar. Y en esa experiencia que tenés, me interesa llevarte al tema del litigio, digamos, puntualmente, y a tu rol actual y al anterior. ¿Cuáles han sido los casos más importantes? No importa, digamos, siempre, digamos, por supuesto, en la defensa de los intereses comunes y en tu rol de defensora de derechos humanos, porque lo acabas de expresar claramente, vos no tenés una dualidad hoy por ser funcionaria y has cambiado la manera de pensar y de actuar, sino que estás absolutamente comprometida. Pero, ¿cuál es cuáles son los temas más ricos por los cuales transitaste, para que se los cuentes a los chicos? Casos concretos, digo, ¿no? Bueno, yo tengo muchos casos de los que me siento muy orgullosa de haber participado, ¿no? Fui abogada del caso Kimmel. Eduardo Kimmel era un periodista que fue condenado penalmente por un libro que escribió, por apenas un párrafo de un libro que escribió, en donde criticaba el accionar de un juez que no había investigado adecuadamente una masacre cometida durante la dictadura. Eduardo había investigado una masacre, la masacre de los Palotinos, de un grupo de religiosos que fue masacrado durante la dictadura. Eduardo hizo una investigación sobre ese crimen y criticó en apenas un par de párrafos la actitud del juez de la dictadura, ¿no? El juez Rivarola, y del fiscal, también de la dictadura, Estracera, que no habían investigado el crimen. Y por esos párrafos críticos hacia la actitud del juez, Eduardo fue querellado y fue condenado por la justicia argentina. Ese caso lo litigamos desde el CELS, lo llevamos al sistema interamericano, fui la abogada del caso y ganamos el caso, y gracias a la sentencia de la Corte Interamericana, Argentina modificó el Código Penal, ¿no? Y gracias a la reforma Kimmel, ya no es delito criticar a un funcionario público. No es injuria ni es calumnia criticar a un funcionario público. La información de interés público no puede ser condenada, no puede ser procesada penalmente. Y eso es un logro interesantísimo para la democracia también, ¿no? A favor de la libertad de expresión, y del cual me siento dentro de mi granito de arena súper, súper orgullosa, porque fue un litigio realmente estratégico. Otro caso en el que participé y me siento también muy orgullosa y que fue fundamental para la democracia argentina fue el caso de La Torre, que es un caso que se tramitó ante el sistema interamericano, ante la Comisión Interamericana, y logramos una solución amistosa, un acuerdo de solución amistosa con el Estado argentino, gracias al cual se modificó la ley migratoria en Argentina. La ley que era una vergüenza, que era la ley Videla, era una ley de la dictadura, y logró modificarse, sancionarse una ley casi por unanimidad en el Congreso, que fue una ley modelo a nivel regional, porque considera a la migración como un derecho humano y asegura el debido proceso en los casos, en las expulsiones, en fin, es una ley de avanzada. Esa reforma normativa fue posible, entre otras cosas, por ese litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que concluyó en un acuerdo de solución amistosa. Otro caso para mí también entrañable es el caso Correa Belisle. En ese caso defendíamos a un militar que había sido sancionado disciplinariamente por el ejército y había sido expulsado del ejército por haber criticado al entonces jefe del ejército, Martín Balsa.
y nosotros demostramos en ese caso que se había vulnerado el debido proceso y que Correa Berisle no había tenido derecho de defensa, y eso era fundamentalmente porque el Código de Justicia Militar vigente en ese momento no contemplaba el derecho de defensa para los funcionarios militares, ¿no? Para los integrantes del ejército. Y logramos modificar el Código de Justicia Militar, y fue también una reforma muy importante de nuestra democracia, porque pusimos a las Fuerzas Armadas adentro de la sociedad, porque tienen los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos, ¿no? Y garantizar los derechos en el Código de Justicia Militar es parte de democratizar las Fuerzas Armadas. Entonces también fue una reforma que logramos con un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para dar algunos ejemplos, ¿no? Por supuesto, gracias a muchos casos logramos revertir patrones de impunidad, logramos reabrir causas judiciales que estaban cerradas y llevar justicia a las víctimas. En fin, hay muchos casos, pero de los que recuerdo así como más entrañables son esos. Lo que demuestra que el sistema interamericano, digamos, el litigio ante el sistema interamericano puede tener un papel muy importante en reformas normativas si uno le da esta función de litigio estratégico, ¿no? Por supuesto, a veces no se puede. Hace poco me tocó estar del lado del Estado en un caso de violencia policial horrible, que fue un caso en los 90, donde la policía detuvo arbitrariamente y terminó provocando la muerte a una persona afrodescendiente. En ese caso estaba claro que la detención había sido arbitraria y que se había basado en sesgos discriminatorios, que habían detenido a Costa Martínez, se llama la víctima, lo habían detenido por ser negro, por ser afro, y lo habían llevado a una comisaría y lo habían matado. Y esa causa no se había investigado. Y hicieron pasar a la muerte como una muerte por sobredosis, etcétera, y hicieron pasar a la detención, una detención justificada en motivos de ebriedad, y lo cierto es que fue una detención ilegal y fue una muerte en custodia. Cuando me toca el caso, asumimos nosotros en diciembre de 2019, y el caso ya estaba elevado a la Corte Interamericana. Y nosotros dijimos, este caso no se litiga, este caso se reconoce responsabilidad. Y entonces, digamos, por supuesto, la sentencia de la Corte Interamericana, que salió hace muy poquito, y que reconoce el allanamiento del Estado, también dicta reparaciones. Y esas reparaciones son muy importantes, fundamentalmente para la víctima, para los familiares de la víctima, que van a tener justicia después de más de 20 años, ¿no? Casi 30 años de impunidad. Entonces, el sistema interamericano también tiene esa función muy fuerte de dar justicia, de garantizar justicia, cuando las víctimas lo vienen reclamando y obtienen de parte de las justicias locales, de las justicias de nuestros países, una respuesta inadecuada. O sea que no es solamente litigio estratégico, pero bueno, también tiene esa función de litigio estratégico. En el caso de Acosta Martínez, la Corte Interamericana, entre las reparaciones que dicta, ordena al Estado Federal y al Estado de la Ciudad de Buenos Aires a capacitar a sus policías para que no sigan deteniendo personas por sesgos discriminatorios. Entonces esa reparación que ordena capacitaciones obligatorias son muy importantes. También nos obliga a llevar adelante un registro de detenciones policiales, un registro de denuncias por detenciones discriminatorias. Nos obliga a cambiar ciertas prácticas que van a ser muy importantes para evitar que se repitan, ¿no? Estas medidas de no repetición que la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana dictan son muy importantes justamente para prevenir que se repitan esas violaciones de derechos humanos. Bueno, para mí está clara que con todo lo que dijiste, que son términos prácticos, está como contestada la última pregunta que te iba a hacer, pero te la voy a hacer igual, digamos. ¿Qué importancia consideras que tiene para una persona que va a ser abogada, que está formándose en la carrera, pero que no se imagina litigando internacionalmente, conocer los sistemas?
Mira, es muy importante, estoy justamente en este momento, en estas semanas, dando un curso a abogados del Estado, ¿no? Ya abogados recibidos, muchos de ellos tienen muchísimos años de recibido, y me aparece la misma pregunta de parte de ellos, que dicen, ¿yo qué tengo que ver con el sistema interamericano, con el sistema internacional? Y lo cierto es que el sistema internacional y el sistema interamericano son muy importantes para la práctica jurídica en general. Uno no necesita pensarse como abogado en el litigio internacional de derechos humanos para conocer cómo funcionan el sistema internacional y el sistema interamericano, porque son herramientas de trabajo para el litigio interno también, son herramientas de trabajo para las demandas que cualquier abogado puede hacer, para los amparos que cualquier abogado puede hacer, para los dictámenes que le toque hacer a cualquier abogado, para la función asesora que le toque hacer a cualquier abogado, conocer cómo funcionan los sistemas internacionales, interamericanos, son muy importantes porque de ahí provienen estándares, pronunciamientos, resoluciones que van a orientar el derecho interno también. Los pronunciamientos de los organismos internacionales de derechos humanos forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Las sentencias de la Corte Interamericana, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, los informes temáticos de la Comisión Interamericana, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Recuerden que la Constitución argentina recepta los tratados internacionales de derechos humanos y dice el artículo 75, inciso 22, que ellos tienen vigencia en las condiciones de su vigencia, dice, ¿no? Que ellos van a estar, forman parte del derecho argentino en las condiciones de su vigencia. ¿Qué significa eso? Significa que es en las condiciones en las que los organismos internacionales los interpretan. Entonces, la Convención Americana es interpretada por la Comisión y por la Corte Interamericana, y nosotros necesitamos, cualquier abogado necesita conocer cuál es el alcance que la Comisión y la Corte Interamericana le asignan a la Convención Americana o a la Convención Internacional, a la Interamericana contra la Tortura o a la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada. Esos instrumentos internacionales que forman parte de nuestra Constitución o forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, aunque no tengan jerarquía constitucional, valen en nuestro país, como vale el Código Civil, como vale el Código Penal, como vale el Código Procesal de Tucumán, digamos, son normas. Entonces nosotros necesitamos conocer cuál es el alcance que se le ha reconocido a esa norma. Entonces, conocer cómo funciona el sistema internacional, y puedo decir lo mismo del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas o el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, porque son los que interpretan el alcance de esas convenciones que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Así que yo los invito a pensar de esa manera el sistema internacional de derechos humanos, no solamente como un tribunal o un organismo o un mecanismo sobre el cual uno puede ir a litigar el día de mañana cuando pierde un caso ante la Corte Suprema. No, esos mecanismos sirven porque emiten recomendaciones, emiten resoluciones, emiten informes que van a nutrir nuestro ordenamiento jurídico local también. Bueno, Andrea, la verdad que muy clara, contundente en la respuesta, así que muchísimas gracias. Yo creo que los alumnos van a disfrutar esta conversación. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, un placer, que tengan buen día. Conocernos personalmente. Gracias. Chao. Chao, chao.